Arranco nomás con alguna definición, digamos, más conceptual sobre el punto de partida. Eh, bueno, el punto de partida del interés por la teoría política medieval viene dada por el hecho de, bueno, de estar inscritos en una modernidad que se erige como ruptura con la Edad Media, ¿no? Una edad moderna que se erige como ruptura con lo antecedente, como una rebelión contra lo premoderno. Eh, una modernidad que desconoce la herencia del pasado, desconoce la herencia del mundo medieval, en un doble sentido de desconocimiento, que decide no aceptar esa herencia, pero también decide no conocerla. Digamos, si algo podría caracterizar la relación de la modernidad con la Edad Media, ese algo podría ser, digámoslo provisoriamente, una voluntad de no saber, una voluntad de desconocer toda herencia medieval en el sentido de no aceptarla y en el sentido de embotar todo saber respecto de lo precedente. Y eso genera una serie de marcas muy significativas en el modo en el que conocemos lo medieval, pero también conocemos las herencias que, lo quiera uno o no, trabajan en nuestro pensamiento político, ¿no? Digo, hay una serie de conceptos, empezando por el concepto de lo medieval, de la Edad Media, que son problemáticos, ¿no? Aparece, por un lado, esta idea de la Edad Media como algo mediano, que está en el medio entre lo antiguo y lo moderno, como una edad sin luz, ¿no? Una edad reñida, por un lado, con lo clásico, con las luces clásicas, pero también carente de novedad y renuente a toda novedad. Una edad media definida centralmente por lo que no es, por no ser ni clásica ni moderna. Hay un concepto que acompaña el de Edad Media, que es el concepto de feudalismo, que también es un concepto definido con mucha fuerza por lo que no es, por no ser capitalismo, ¿no? Por ser una forma, un sistema social y político, el sistema contemporáneo a la Edad Media, eh, definido eminentemente como un momento premoderno, precapitalista, ¿no? Por no ser la sociedad capitalista, ¿no? Definido por lo que le falta, digamos, ¿no? Entonces ahí aparecen todo un par de oposiciones, que son la oposición entre la renta de la tierra propia de lo feudal y los beneficios propios de lo capital, por los estamentos propios de la sociedad feudal contra las clases propias de la sociedad capitalista, el vasallaje propio de la sociedad feudal contra la lógica del intercambio propia de la sociedad capitalista, que permiten erigir, digamos, la modernidad económica que trae aparejada el capitalismo a partir de su contraste por la negativa con lo feudal entendido como resabio, como atraso, como lo precapitalista, ¿no? Entonces, estos conceptos, digamos, de lo medieval, de lo feudal, vienen fuertemente marcados por ser lo que no son, digamos, ¿no? Por venir definidos por aquellos que no son, digamos, ¿no? Y lo mismo con el concepto de antiguo régimen, la idea de las monarquías teocráticas que acompañan la definición del antiguo régimen, ¿no? Sobre la base de una forma de gobierno que implica toda una serie de repertorios teológicos, de mistificación de las conciencias, que en el fondo se muestran profundamente ilegítimos de cara a una revolución democrática que se iría afirmando lentamente, trabajosamente y terminaría por imponerse, ¿no? Contra este fondo opresivo medieval vinculados a la forma de la monarquía y del antiguo régimen, ¿no? Entonces, hay algo ahí en la determinación de la modernidad de afirmarse que tiene que ver con afirmar la modernidad ilustrada contra el oscurantismo medieval, con afirmar la modernidad capitalista contra el atraso feudal, afirmar la modernidad democrática contra la ilegitimidad del antiguo régimen, la ilegitimidad de las monarquías teocráticas. Esto, bueno, esta apuesta de la modernidad, que es una apuesta de la modernidad que se cobra fuerte sobre nuestra posibilidad de conocer lo premoderno, tiene una serie de costos que implican ciertos embotamientos de nuestros modos de pensar nuestra propia contemporaneidad, y no solo el mundo medieval. Yo creo que hay un conjunto de costos que tiene, digamos, asumir el proyecto moderno de este modo, que
que tienen que ver con, primero, bueno, un embotamiento de nuestra concepción de la autoridad, ¿no? Una reducción de todo fenómeno político a una relación de poder que desconoce el fenómeno de la autoridad como una magnitud política distinguible, relacionada sí, pero distinguible del poder. Nos cuesta muchísimo a los modernos, de esto da pauta con mucha claridad Hannah Arendt, nos cuesta muchísimo a los modernos pensar la autoridad con un fenómeno político distinguible del poder, ¿no? Ese yo creo que es uno de los principales costos que tiene obturar nuestra comprensión de lo medieval para ser fieles al proyecto moderno. El segundo costo creo que tiene que ver con las dificultades para abordar el problema de las investiduras, ¿no? Es una cuestión profundamente asociada, digamos, a la cuestión de la autoridad, que tiene que ver con la distinción entre cargo y persona. Esta distinción surgió en Argentina hace no muchos días, cuando nos preguntábamos si el presidente que tuitea a las 10 u 11 de la noche lo hace en ejercicio de la primera magistratura o lo hace como una persona natural, como un ciudadano más, digamos, ¿no? O sea, la distinción entre cargo y persona es la distinción entre tuitear en horario laboral o tuitear los fines de semana o a la noche, digamos, ¿no? Bueno, hay una serie de problemas que existen con independencia de que nosotros podamos reflexionarlos con hondura o no, digamos, ¿no? Así que volver sobre toda una tradición de cientos de años de reflexión política sobre estas coordenadas problemáticas del vivir juntos, bueno, puede ser productivo para pensar algunas de las coordenadas de nuestro tiempo también. La tercera cuestión, si la primera tiene que ver con la autoridad, la distinción entre autoridad y poder, y la segunda tiene que ver con la cuestión de la investidura y la distinción entre cargo y persona, la tercera cuestión tiene que ver con el desafío de las temporalidades, ¿no? El proyecto moderno se asienta con bastante tranquilidad en la asunción de una única temporalidad, que es una temporalidad marcada por la idea de progreso, ¿no? Por la idea de que el transcurso del tiempo también implica un avance de lo peor a lo mejor. Ahora, el cuestionamiento de la idea de progreso y de la temporalidad progresista que es propia de la modernidad ilustrada, bueno, nos arroja toda una serie de incertidumbres respecto de la temporalidad que tienen que ver con cómo lidiamos con la idea de que en el futuro puede estar puesto lo peor. Esto que es un desafío para nosotros, recurrimos muy habitualmente al concepto de distopía, era algo bastante más habitual para quienes nos antecedieron en el tiempo, que estaban muy acostumbrados a pensar en el tiempo del apocalipsis, en el tiempo de la catástrofe. Hay algo del filósofo Yukhoi que resuena cuando él intenta pensar digamos, las como técnicas, digamos, el tiempo que nos es contemporáneo, que está tensionado por los desafíos de los sistemas técnicos y que vuelve muy difícil pensar el tiempo en términos de tiempo progresista. Bueno, traer nociones como la del tiempo catastrófico, el tiempo apocalíptico o las distopías, bueno, puede ser muy enriquecido si recuperamos un expediente de más de 1000 años de reflexión sobre otras temporalidades que no son la temporalidad del progreso moderno, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay tres coordenadas, que son un poco las tres coordenadas que son recuperadas a lo largo del libro que terminé armando, que son la de las tensiones entre autoridad y poder, entre cargo y persona, y entre pasado y futuro, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho de eso que puede ser de enorme provecho para pensar los problemas políticos de nuestro tiempo. Y respecto de estos temas, los expedientes medievales son realmente muy ricos, ¿no? Así que un poco la apuesta es volver a los expedientes, a los materiales, al archivo medieval, no para hacerle justicia, digamos, a la Edad Media, sino para pensar nuestro tiempo con herramientas mucho más sofisticadas, mucho más informadas, mucho menos embotadas por nuestros prejuicios modernos, ¿sí? Así que ese es un poco el espíritu, digamos, de la aproximación. Hay algo más que me gustaría plantear respecto del enfoque
con el que asumí la investigación, que llevo al libro, que llevo a este seminario, que tiene que ver con el enfoque arqueológico que es propio, bueno, de la propuesta de Michel Foucault. Digamos, es una de las propuestas de Michel Foucault, el enfoque arqueológico, que plantea cierta productividad de poner entre paréntesis, poner en suspenso los agrupamientos habituales con las que organizamos nuestros materiales, ¿no? Entonces, hay agrupamientos habituales como son el de Edad Media, el de feudalismo, el de Ancien Régime, que ordenan los materiales y que, digamos, organizan de alguna manera no solo las respuestas, sino las preguntas con las que podemos movilizar esos materiales. Ahora, si nosotros ponemos en suspenso esos agrupamientos, ¿sí? El agrupamiento de la Edad Media como un grupo distinto de la antigüedad clásica y de la modernidad, el agrupamiento feudalismo como algo distinto del capitalismo, o el agrupamiento Ancien Régime, digamos, como algo distinto del régimen republicano democrático. Si suspendemos esos agrupamientos, los materiales se liberan, ¿no? El archivo se desordena. Y eso nos permite reagrupar los materiales en función de otras preguntas, de otros proyectos y de otras respuestas, digamos. Entonces, un poco la idea también de la aproximación arqueológica tiene que ver con, bueno, comenzar con una actualización de la teoría política medieval que tiene por segundo paso suspender esta idea de lo medieval para intentar reagrupar los materiales sobre la base de otras coordenadas, digamos, ¿no? Entonces, más que hablar de la Edad Media y lo medieval, a mí me pareció interesante retomar un marcador que es el de res pública cristiana, que es un concepto nativo, pero con mucho menos celebridad y circulación, digamos, ¿no? Y que nos permite reordenar el archivo medieval sobre la base de la pregunta por la forma política, ¿no? O sea, con el centro de la reflexión puesto en la cuestión de la forma política. Este concepto de la República Cristiana, que aparece en Carl Schmitt, digamos, con toda claridad, aparece en Figgis, también en John Neville Figgis, y en una serie, digamos, de medievalistas contemporáneos, permite aproximarnos a las cuestiones políticas de la Edad Media a partir de la pregunta por la forma política y permite identificar que la República Cristiana es algo así como una forma política que combina dos tradiciones, ¿no? La tradición, por un lado, cristiana, y por otro lado, la tradición republicana latina, ¿no? La tradición romana, digamos, ¿no? O sea, hay algo en la forma política que identificamos como República Cristiana que tiene que ver nuevamente con esta articulación de lo cristiano y lo latino, ¿no? De la tradición cristiana y la tradición republicana romana. Una articulación, y ya lo voy adelantando, que supone una forma política que está integrada por dos principados, ¿sí? Por dos magnitudes políticas. Por un lado, el poder espiritual y por otro lado, el poder temporal. O por decirlo mejor, una magnitud política que involucra un principado espiritual a cargo de la autoridad sacerdotal y un principado temporal a cargo del poder real, ¿sí? Entonces, autoridad y poder, podríamos decir autoridad espiritual y poder temporal, son las dos magnitudes, los dos principados que articulan un sistema de frenos y contrapesos, ¿sí? Que es propio del republicanismo cristiano, ¿no? Esa es un poco la arqueología que propongo hacer en el libro y que iré desplegando en estos encuentros, tiene que ver con identificar cómo funciona ese republicanismo cristiano, que es combinación de Roma y Jerusalén, digamos, ¿no? Que es combinación de la tradición cristiana, la tradición bíblica cristiana y la tradición romana republicana, y que supone la articulación de estas dos magnitudes políticas o de estos dos principados, de la autoridad espiritual y del poder temporal, ¿sí? Ahora, la República Cristiana
y con esto ya cierro la introducción y ya pasamos al trabajo con el primer conjunto de materiales. La República Cristiana aparece como forma política. Eh, Ahora, ¿de qué es forma política esa República Cristiana? ¿A qué le da forma la República Cristiana? Y acá hay un desafío, digamos, que tenía que asumir al momento de establecer, digamos, el objeto con el que habría de lidiar, que no podía ser resuelto a partir de un concepto como el de Europa, por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar que la República Cristiana es la forma política de la Europa medieval. Difícil pensar en un concepto como el de Europa en la Edad Media. ¿Sí? Hay una serie de desplazamientos muy significativos de los que la historiografía da cuenta, pero al mismo tiempo, si tomamos Europa simplemente como el nombre de un determinado territorio, lo cierto es que el territorio europeo durante enormes, digamos, muy significativos episodios de la historia medieval estuvo ocupado por el mundo musulmán, digamos, por el Islam, que tuvo en territorio europeo una presencia, un despliegue, digamos, y un esplendor muchas veces superior al de la República Cristiana. Entonces, hablar de Europa implica toda una serie de soslayamientos y olvidos selectivos realmente muy problemáticos en términos políticos y epistemológicos, digamos, ¿no? Y también es difícil decir que la República Cristiana era la forma política de la cristiandad o del cristianismo, porque lo cierto es que, digamos, enormes eh, digamos, expresiones del cristianismo no adquirieron la forma de la República Cristiana, digamos, sino otras formas que eran propias del mundo bizantino, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la República Cristiana, vamos a estar hablando de algo que no es ni europeo ni cristiano en sentido lato, sino que tiene que ver con con una magnitud eh, que, que solo podríamos identificar, digamos, como propia de la cristiandad latina, digamos, para distinguirla del mundo europeo musulmán, pero también para distinguirlo del mundo cristiano bizantino, digamos, ¿no? Al hablar de República Cristiana, estaríamos entonces hablando de la forma política que adquieren esas multiplicidades humanas que podemos identificar como formando parte de la cristiandad latina, digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí, una correlación, algo tautológica, pero es interesante pensar esa tautología entre forma política de la República Cristiana y la comunidad de los hombres que podemos identificar con la cristiandad latina. ¿Sí? Eh, bueno, yo no sé si hasta este punto hay algún comentario, alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentar algo. Si no, lo que vamos a hacer es avanzar, ir directamente al primer episodio en la formación de esta República Cristiana y después sí podemos abrir a comentarios o consultas. Si alguien siente la necesidad de tomar la palabra ahora, si no avanzo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Se va siguiendo razonablemente? ¿Sí? Bueno, fantástico. Bueno, esta sesión va a tener dos episodios. El primero de ellos tiene que ver con la emergencia del problema de la República Cristiana. O sea, es decir, la emergencia del problema de la forma política como un problema cristiano. ¿Sí? Y con una obra en particular que me interesa consultar, que es la de Eusebio de Cesarea. Y la segunda parte de esta sesión se va a dedicar a una carta escrita por el Papa Gelasio, que va a establecer una fórmula muy célebre, celebérrima, de las más citadas durante, digamos, todo el periodo que nos toca, que en gran medida, digamos, va a establecer las coordenadas de lo que llamamos República Cristiana. Así que vamos, si les parece, primero a una introducción que nos lleva a Eusebio de Cesarea y después pasamos a Gelasio. ¿Sí?
Respecto de la emergencia del problema de la forma política como un problema cristiano, ¿no? Obviamente que para el cristianismo, para Cristo, la relación con la política, bueno, fue algo que surgió, digamos, naturalmente y a poco de andar del despliegue, digamos, de la enseñanza cristiana. Ustedes tal vez seguramente recuerden el dictum cristiano de a César lo que es del César, ¿no? A Dios lo que es de Dios. Ese dictum surge, no vamos a leer mucho la Biblia, pero me interesaba leer el fragmento de Mateo 22 en el que aparece esta distinción de manos de Cristo, que es un episodio en el que los fariseos lo están probando a Jesús, a ver si le hacen pisar el palito. Les leo, es breve, pero yo creo que es instructivo a efectos de lo que sigue. Dice Mateo 22, 15 a 22. Se pusieron entonces los fariseos a estudiar la manera de acusar a Jesús por algo que dijera. Así que le enviaron algunos de sus propios seguidores junto con otros que pertenecían al partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que tú eres sincero y que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. No te preocupa el que dirán ni juzgas a la gente por las apariencias. Danos pues tu opinión. ¿Estamos o no obligados a pagar tributo al emperador romano? ¿No? Acá querían hacerle pisar el palito a Jesús. Jesús, advirtiendo su mala intención, les contestó: ¿Por qué me ponen trampas, hipócritas? Enseñadme la moneda con la que pagáis tributo. Ellos le presentaron a Jesús un denario y Jesús preguntó: ¿de quién es esta efigie y esta inscripción que aparece en la moneda? Y le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les respondió: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Al oír esta respuesta quedaron estupefactos y dejando a Jesús se fueron. ¿No? Entonces acá, digamos, aparece con toda claridad la distinción entre dos dominios, ¿no? O sea, lo que es del emperador y lo que es del Dios. Y si bien, digamos, en esta distinción está prefigurada una forma que irá adquiriendo, digamos, su sustancia política en términos de la distinción entre lo espiritual y lo temporal, lo que es del emperador y lo que es de Dios, lo cierto es que en esta enseñanza Jesús no está estableciendo los términos de una forma política, sino que está, digamos, estableciendo cómo resolver el vínculo problemático que el cristiano que quiere cultivar su fe puede mantener con el sistema político en el que ha de vivir, digamos, ¿no? O sea, más que una cuestión de la forma política, lo que está en juego en este pasaje y en la enseñanza de Cristo es el desafío de cómo combinar los deberes de la fe en tanto que creyentes con los deberes públicos, los deberes del cristiano en relación con el régimen político en el que habrá de vivir. Digamos, la enseñanza de Cristo apunta más a la moral cívica del cristiano que a establecer las coordenadas institucionales de la forma política de un régimen que sea cristiano. ¿Sí? O sea, el problema político acompaña al cristianismo, pero desde el comienzo el problema político está planteado como el problema de los deberes del cristiano ante la comunidad política y cómo responder a esa moralidad cívica sin malograr su fe cristiana. ¿Sí? El desafío de cómo darle forma cristiana a una comunidad política, bueno, es un desafío que va a surgir bastante más tarde, digamos, ¿no? Y es un desafío que surge, por decirlo así, cuando en Roma emerja el primer emperador cristiano o emerja el primer cristiano que se convierta cuando emerja el primer emperador que profese el cristianismo o cuando un emperador sea el primero en convertirse al cristianismo, ¿no? Esas son un poco las coordenadas en las que habrá de definirse también el momento fundacional que implica un nombre, que es el nombre de Constantino. ¿Sí? Lo que queda por definir en Constantino, que probaremos una alternativa y la otra,
es si Constantino era cristiano y después se convirtió en emperador, o si Constantino era un emperador que después se convirtió al cristianismo, ¿no? En algún punto es decisiva esa distinción, pero bueno, Constantino va a ser con toda claridad uno de los protagonistas de esta historia, porque toda reflexión sobre la República Cristiana vuelve a la figura de Constantino, ¿no? Y decidir respecto de qué tenemos que aprender sobre Constantino va a ser una de las claves en las que se va a dar toda discusión política en el marco de la República Cristiana, ¿sí? Entonces, si les parece, vamos no a la enseñanza de Cristo, sino, digamos, a a las contingencias que marcan la emergencia del imperio de Constantino como el primer imperio romano cristiano, ¿sí? Eh, yo quisiera compartir con ustedes algunas diapositivas de una presentación que preparé. La primera de ellas, a ver, acá está. Ahí está. Este es un mapa no de la época de Constantino, sino de una época anterior, fines del siglo III, en que gobernaba el Imperio Romano Diocleciano, un emperador famoso por la persecución de los cristianos. Ahora, el Imperio Romano tenía una extensión tal que para Diocleciano se volvía muy difícil de gobernar. Entonces Diocleciano establece una reforma que implica la articulación de una tetrarquía, una articulación del Imperio Romano a partir digamos, de 4 grandes secciones gobernadas por 2 emperadores mayores o augustos y otras 2 gobernadas por 2 emperadores menores o césares, digamos, ¿no? O sea, el Imperio Romano se divide en 4. Diocleciano queda a cargo de una sección y a cargo de las restantes secciones quedan otros 3 emperadores, Maximiano, Constancio y Galerio. Constancio era el emperador a cargo de la sección que aparece con el número 1 en el mapa, ¿no? que involucraba la Galia y Britania. Eh, y, y, bueno, muerto Constancio, su hijo Constantino se convence de la necesidad de avanzar primero, bueno, sobre Roma y después sobre el conjunto del Imperio Romano y termina unificando bajo su mando Constantino a todo el Imperio Romano, ¿no? Maximiano estaba a cargo de la sección que aparece en el mapa con el número 2. Cuando muere Maximiano, lo sucede su hijo Magencio. Y en gran medida digamos, el comienzo del imperio de Constantino tiene que ver, está muy vinculado a una batalla decisiva, que es la batalla que da Constantino en su avance sobre Roma contra Magencio, digamos, ¿no? Si Diocleciano había dividido el imperio en estas 4 secciones gobernadas por 4 emperadores, bueno, el hijo de Constancio iría contra el hijo de Maximiano e integraría las secciones que aparecen en el mapa como 1 y 2 y finalmente el conjunto del Imperio Romano bajo el gobierno de un emperador, Constantino, que sería además el primer emperador cristiano, ¿sí? Así que, bueno, hay un momento decisivo en esa avanzada de Constantino que lo convierte en el emperador romano, no solo en el emperador de la sección de la Galia, digamos, sino el emperador romano, que es una batalla que se da en un puente que está a las afueras de Roma, que es el puente Milvio, ¿no? Es una batalla que se da en el año 312 en el puente Milvio, donde Constantino avanza sobre Roma, encuentra al ejército de Magencio apostado, digamos, en el puente Milvio, impidiendo que los de Constantino avancen sobre la ciudad, y cuando los de Magencio se ven desbordados, digamos, por el ejército de Constantino que avanza sobre Roma,
intentan retroceder, digamos, apresurándose sobre el puente y cruzando el río como pueden, y el puente se vence y queda, digamos, el ejército de Magencio, digamos, hundido, perdido en las aguas, ¿no? Los hoplitas, los soldados, los carruajes, los caballos, siendo, digamos, engullidos por las aguas del Tíber, ¿no? Ese es como un momento muy mítico que marca la victoria de Constantino sobre Roma y la erección de Constantino como un emperador romano, digamos, no solo como un emperador de provincia, podríamos decir, una de las secciones del imperio que había establecido Diocleciano, sino como el emperador de Roma. Después Constantino avanzaría sobre las restantes secciones del imperio hasta convertirse, bueno, en un emperador romano completo, digamos, de todas las secciones de la tetrarquía establecida por Diocleciano, ¿no? Ahora, el primer texto que nos interesa es un texto de un obispo cercano a Constantino, que va a ser un texto que tendrá un impacto duradero, al punto tal que, digamos, organiza la discusión de Teología Política 2 de Carl Schmitt, digamos, ¿no? Teología Política 2 de Carl Schmitt es en gran medida una discusión sobre ese texto. Este obispo amigo de Constantino se llama Eusebio de Cesarea y escribe una obra que se llama Vida de Constantino. Y ahí relata, bueno, este triunfo de Constantino sobre Magencio en el puente Milvio y cómo Constantino se vuelve emperador, digamos, en virtud de su triunfo sobre Magencio y en virtud de, digamos, de este momento tan mítico que es la victoria sobre el puente Milvio. Ahí Constantino aparece, digamos, en el libro de la vida de Constantino de Eusebio de Cesarea, aparece referido sistemáticamente como el victorioso emperador, ¿no? El Nicetes Basileus, como un victorioso emperador, ¿no? Como si lo decisivo en el volverse emperador de Constantino hubiese sido la victoria en las armas, la victoria militar en el puente Milvio. Sin embargo, Eusebio de Cesarea se preocupa por corregir sistemáticamente la idea de que Constantino se volvió emperador por la mera superioridad en las armas. Y aparece todo un relato en la vida de Constantino de Eusebio de Cesarea que indicarían que en realidad el triunfo de Constantino sobre Magencio se debe a que Constantino contaba con el auspicio del Dios cristiano. Que tiempo antes de esa batalla decisiva, lo decisivo había sido que Constantino se había convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, en el relato de Eusebio de Cesarea, Constantino no es el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, sino que es el primer cristiano en convertirse en emperador. ¿Sí? Se va siguiendo relativamente, ¿no? Esto va a ir adquiriendo forma y vamos a ver cómo esto coagula en la forma política de la República Cristiana, ¿no? Pero bueno, en el relato de Eusebio de Cesarea, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, a ver, aparece las siguientes consideraciones. Yo las citas que quería leer las armé como para que las pudieran seguir de la pantalla. En Vida de Constantino de Eusebio de Cesarea se relata el momento en el que Constantino se convierte al cristianismo. Bueno, Constantino estaba en las afueras de Roma, avanzando, digamos, en su conquista sobre los territorios que pertenecían a Magencio, al imperio de Magencio, y sucede esto, dice, en las horas meridianas del sol, cuando ya el día comienza a declinar, dijo Constantino, que vio con sus propios ojos, en pleno cielo superpuesto al sol, un trofeo en forma de cruz, construido a base de luz, al que estaba unida una inscripción que rezaba, con este vence. El pasmo por la visión lo sobrecogió a él y a todo el ejército que lo acompañaba en el curso de una marcha y que fue espectador del portento. Y decía que para sus adentros se preguntaba desconcertado qué podía ser esta aparición, ¿sí? En los días previos a la victoria de Constantino en el puente Milvio,
Acá tenemos un cuadro, en realidad estos son unos frescos del Vaticano de Rafael, entiendo. Está ilustrada, digamos, la visión de Constantino, que no solo la ve Constantino, sino que la ven, digamos, la soldadesca que lo acompaña. Aparece en el cielo una imagen de una cruz dorada, y acompañando esa cruz dorada, bueno, acá está escrito en griego, ¿no? Eh, con este signo has de vencer, digamos, ¿no? Hoc signo vinces o hoc signo victoreris, digamos, esto es algo que aparecerá sistemáticamente no solo en la cultura latina, sino también en la cultura moderna y contemporánea. Podremos hablar algo sobre esto. Pero lo decisivo, digamos, en la cristianización de Roma viene dado por este momento de la aparición, la visión de Constantino previo a su avance sobre el puente Milvio. Sigue Eusebio de Cesarea, dice, en esas cavilaciones estaba, embargado por la reflexión, cuando le sorprende la llegada de la noche. Y en sueños Constantino vio a Cristo, Hijo de Dios, con el signo que apareció en el cielo, y le ordenó que una vez que fabricara una imitación del signo observado en el cielo, se sirviera de él como de un bastión en la batalla. ¿Sí? Es decir, el sentido de la aparición se aclaró cuando esa noche en sueños se le aparece Cristo a Constantino y le indica que ese signo que vio en el cielo tiene que ser armado como un bastión para las batallas que diera de allí en adelante. Empleando ese bastión, Constantino tendría el auspicio del Dios cristiano, ¿no? En la circunstancia antes descrita, estupefacto por la extraordinaria visión y reconociendo como bueno no reverenciar a otro Dios que al que había visto, convocó a los iniciados en sus doctrinas y les preguntaba quién era ese Dios y cuál era el sentido del signo que se dejó ver en la visión. Le dijeron que se trataba del Dios Hijo Ungénito del único y solo Dios, y que la señal aparecida era símbolo de la inmortalidad y constituía un trofeo en la victoria sobre la muerte, una victoria que él se ganó cuando otrora vino a la tierra, y le dieron a conocer los motivos de aquella venida, haciéndole una detallada exposición de la economía divina. Bueno, a esa visión y a la decisión de Constantino de no hacer oídos sordos a esa visión y a ese sueño, y a la decisión de Constantino de armarse con el bastión de la cruz de Cristo para dar la batalla, bueno, le sucede la victoria de los de Constantino sobre Magencio en el puente Milvio, que a todas luces recuerda el episodio veterotestamentario de la huida exitosa de Moisés respecto de los egipcios, digamos, ¿no? La escena es claramente alusiva del modo en el que las aguas tragaron a los de Egipto. Bueno, algo similar, algo igualmente providencial, sucede cuando el Dios cristiano decide acompañar a Constantino y auspiciar el triunfo de Constantino sobre los de Magencio y el imperio de Constantino sobre Roma. ¿Sí? Acá tenemos otro fresco de las estancias vaticanas, muchísimo posterior obviamente, pero que ilustra, digamos, los episodios de la vida de Constantino. A ver si dejo de compartir. ¿Se va siguiendo hasta acá razonablemente? ¿Sí? Bueno, fantástico. Ahora, este victorioso emperador, que no solo es emperador porque es victorioso, es emperador porque es cristiano. O sea, porque su victoria se la debe a la visión de la cruz, al sueño con Cristo y a la decisión de convertirse al cristianismo. El padre de Constantino, Constancio, era cristiano, pero, digamos, era un cristiano que profesaba el cristianismo en su fuero interno, digamos, ¿no? O sea, gobernaba Roma gobernaba, perdón, la sección de la Galia como un emperador, pero no había articulado su condición de cristiano con el gobierno del imperio. En el caso de Constantino, bueno, se va a dar algo bastante singular, que es, tras su batalla en el puente Milvio en el 312, lo primero que tiene que resolver es un conflicto interno a la cristiandad.
es un conflicto que se le viene encima y es un conflicto novedoso porque atañe, digamos, a una disputa dogmática que se corresponde con su propia fe, digamos, ¿no? El conflicto tiene un nombre que es recordado con un nombre que es el del el cisma donatista. En la ciudad de Cartago, cruzando el Mediterráneo, en el sur del Mediterráneo, eh, había una disputa por la designación del nuevo obispo de Cartago. Y había, digamos, dos personas en competencia por ese obispado. Una de ellas era Donato y la otra era Ceciliano. Eh, Donato, digamos, expresaba un sector rigorista del cristianismo eh, y Ceciliano era más bien pragmático. Era tan pragmático que los de Ceciliano habían logrado pasarla muchísimo mejor que los donatistas cuando la persecución del Imperio Romano de Diocleciano, digamos, ¿no? O sea, digo, los que seguían a Ceciliano eran más acomodaticios, habían, digamos, habían hecho las paces, digamos, con la persecución de los cristianos de Diocleciano y muchos de ellos incluso habían abjurado de su fe. Los donatistas eran mucho más rigoristas, habían sostenido su cristianismo incluso ante la persecución, eran los que habían puesto los mártires, los muertos durante la persecución de Diocleciano, y veían con horror cómo, una vez que se levantaba la persecución de los cristianos, no eran los donatistas los que ascendían, sino que los donatistas, los que habían sido fieles a Cristo, incluso en los momentos de peor persecución, quedaban marginados en función de aquellos que habían llevado adelante una política acomodaticia ante Diocleciano y el Imperio Romano. Entonces, había una disputa muy álgida entre donatistas y cecilianos en Cartago, y el conflicto le llega a Constantino, ¿no? Es un conflicto que los donatistas llevan al emperador romano y le piden que intervenga, ¿no? Y Constantino tiene que, bueno, vérselas con un conflicto inédito, pero que le llega muy cerca, digamos, a su imperio. El, el problema era para Constantino cómo tomar una decisión respecto de un tema que tendría altísimos costos. Eh, y lo que articula Constantino es una alternativa institucional que estaba presente en la tradición romana, que tenía que ver con convocar a un cuerpo colegiado para que decidiera sobre esa cuestión. ¿Sí? En vez de decidir por propia cuenta Constantino, Constantino decide convocar a un cuerpo colegiado con algún prestigio que tome una decisión que después él adopte, digamos, y convalide, pero el resultado de esa decisión no pese directa y llenamente sobre, digamos, la persona del emperador, ¿no? Entonces, sobre la base de la tradición del Senado romano, lo que hace Constantino es convocar a una reunión de los obispos de Roma que decidan ellos. Y yo habré de adoptar la decisión que tomen los obispos reunidos en la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, ahí hay un principio de articulación, de una división de tareas entre un conjunto de cristianos eminentes que, informados en las cuestiones doctrinarias, habrán de tomar la decisión de fondo respecto a este conflicto, y en todo caso el emperador lleva adelante, ejecuta la decisión tomada por este cuerpo, ¿no? Había algo de las resonancias del prestigio del Senado romano en el momento de la convocatoria a un sínodo que, bueno, habrá de decidir sobre la cuestión donatista, ¿no? Esta es como la solución que sobre la marcha encuentra Constantino para no ponerle el cuerpo de lleno a un conflicto muy álgido, digamos, ¿no? Ahora, se reúne un concilio en Roma, un pequeño concilio, que muy fácilmente deciden desestimar a los partidarios de Donato, a los donatistas, y Constantino siente que ese concilio es algo apresurado y que eso le puede traer problemas muy inmediatamente, entonces decide convocar a un segundo concilio con obispos de varias localidades que resuelvan, digamos, en ese sínodo qué hacer con el cisma donatista, con lo que terminaba siendo un movimiento caracterizado como cismático.
con este antecedente, lo que empieza a instaurar Constantino es cierta división de tareas entre, digamos, un poder imperial que es el poder de un imperio cristiano, que tiene un compromiso con la fe cristiana, pero que no interviene directamente en cuestiones doctrinarias de fe, que delega las cuestiones doctrinarias de fe en un cuerpo colegiado, que es como una especie de senado de obispos, que se encarga de resolver esas cuestiones. ¿Sí? Entonces comienza a articularse una distribución de tareas republicana entre la espada temporal del emperador y, podríamos decir, la autoridad espiritual de aquellos ordenados y entendidos en las materias doctrinarias de fondo que habrán de resolver las cuestiones que el emperador no tiene que ponerse a resolver. ¿Sí? Entonces, es bien interesante cómo sobre, digamos, una coyuntura muy específica y de manera, digamos, no cabalmente teorizada, pero con ciertas, digamos, con algunas certidumbres que son fruto de la tradición romana y también de la tradición cristiana de los sínodos, digamos, de los encuentros de los creyentes, comienza a articularse una forma política que divide tareas. ¿Sí? El emperador se encarga de las cuestiones temporales, de garantizar la paz y de promulgar la fe, digamos, de garantizar las condiciones para la expansión de la fe en esta tierra, digamos, ¿no? Ahora, las cuestiones doctrinarias de fondo no están a cargo del emperador, están a cargo de aquellos que se dedican a administrar los bienes de salvación, aquellos que se dedican a establecer las coordenadas de la fe. Esta división de tareas que se produce en este contexto tan singular va a terminar coagulando en, digamos, esta división que es propia de la República Cristiana entre poder temporal y autoridad espiritual, ¿no? Pero lo más significativo es que sucede de manera algo intuitiva, sobre la marcha, a partir de un conjunto de tradiciones que se encuentran y de una coyuntura que obliga a Constantino a decidir. ¿Sí? Se va siguiendo esto, ¿no? Razonablemente. ¿Sí? Eh, y lo interesante es que esta solución conciliar, este repertorio conciliar que encuentra Constantino, como funciona, va a empezar a repetirse, ¿no? Ahora, ¿cómo caracteriza Eusebio de Cesarea el rol que desempeña Constantino no solo en estos primeros concilios, ¿no? Que resuelven la cuestión donatista, sino que en los subsiguientes concilios que irá convocando Constantino de allí en adelante? Bueno, acá aparecen una serie de pasajes muy claves en la vida de Constantino de Eusebio de Cesarea, que van a ser objeto de muchísimas discusiones, digamos, ¿no? Desde entonces y hasta el siglo XX, ¿no? Déjenme compartir pantalla y les leo un poquito más. Bueno, acá lo tenemos en el Puente Milvio, a Constantino cristiano y triunfante. Acá sigue Eusebio de Cesarea. Dice, era a la iglesia de Dios a la que Constantino dedicaba una preocupación especial, y cuando surgían diferencias entre unos y otros, según los distintos países, organizaba sínodos de ministros de Dios, como si por voluntad divina hubiese sido nombrado algo así como un común obispo. ¿Sí? Koinos episcopos, dice el texto. Esta idea de que el emperador es un obispo es de escándalo, ¿no? O sea, va a ser objeto de muchísimas discusiones. Como no desdeñaba presenciar y sentarse en medio de las sesiones de los concilios, participaba activamente en los temas sometidos a examen, impartiendo a todos con discernimiento aquello que se relacionaba con la paz de Dios. Y se sentaba entre ellos como uno de tantos, solo revestido del temor de Dios y circundado por los más devotos de entre los leales amigos. De aquí que, dice en otra parte, tras haber invitado en cierta ocasión a unos obispos a un banquete, Constantino emitiera con buen acuerdo, con acuerdo de los obispos, la opinión de que él también era un obispo, expresándose casi con estas palabras ante nuestros propios oídos. Mientras vosotros, dijo Constantino, sois obispos de lo que está dentro de la iglesia, yo he sido constituido por Dios como un obispo de lo que está afuera. Dice episcopos tonectos.
obispo de lo que está afuera. Esto es bien significativo. A ver, déjenme dejar de compartir. A ver, y vuelvo a ustedes. En esta reconstrucción que hace Eusebio de Cesarea, en principio pareciera que esta división de tareas que es propia de la República Cristiana queda abolida en cuanto el emperador aparece como un obispo, ¿no? Digamos, y muchas de las críticas a Eusebio de Cesarea y a Constantino insisten en esta idea de atribuir a la espada temporal, ¿sí?, al rey de reyes, al emperador, funciones sacerdotales o episcopales, digamos, ¿no? Pero lo más interesante en el planteo de Eusebio de Cesarea es que aparece la idea de Constantino como un obispo de lo que está afuera, ¿sí? Mientras que los obispos en sentido estricto son obispos de lo que está dentro, es decir, obispos que se encargan de administrar los bienes de salvación, de garantizar la interpretación de las Sagradas Escrituras, de establecer a cada paso y ante cada desafío los contenidos dogmáticos de la verdadera fe. Bueno, el emperador no hace eso. El emperador sí tiene a su cargo toda una serie de tareas vinculadas con la promoción de la fe católica, con la observancia pública del culto, con designaciones de oficiales religiosos, de obispos, con la convocatoria a los concilios cuando hay conflictos, pero los que se encargan de las cuestiones doctrinarias de fondo, las cuestiones de fe, no son los emperadores, son los obispos de lo que está dentro, ¿no? Entonces acá aparece una distinción muy significativa que tiene que ver con la distinción entre los obispos, digamos, los clérigos que tienen la autoridad como obispos de lo que está dentro, y los reyes y emperadores que deben garantizar las condiciones para la fe cristiana, eh, pero son obispos, en todo caso, de lo que está fuera, ¿no? Nunca obispos de lo que está dentro, ¿sí? Acá quería compartirles también una imagen. Al tomar decisiones en consonancia con sus palabras, practicaba un ejercicio episcopal sobre todos los vasallos y exhortaba con cuanta fuerza era capaz a seguir una vida de religiosidad. Acá tenemos una imagen del concilio de Nicea, que es un concilio posterior al del cisma donatista, donde Constantino vuelve a aplicar, digamos, el repertorio conciliar para resolver otra tensión, que era la que traía el arrianismo. Y lo interesante acá es que, bueno, digamos, presidiendo el concilio, se lo ve, digamos, al obispo romano. Hay toda una serie de otros obispos que acompañan en un círculo, digamos, las discusiones que se están dando en torno al desafío del arrianismo, en este caso. Constantino se lo ve en un lugar eminente, pero no ocupa el centro del concilio, ¿sí? Y en todo caso es quien se ocupa de convocar el concilio, de garantizar las condiciones para que el concilio tenga lugar y de participar de las sesiones. Y una vez que el concilio alcanza una determinación, bueno, cabe a Constantino garantizar que esa determinación sea llevada a la práctica. Pero el emperador no preside el concilio y no interviene en cuestiones dogmáticas de fe, sino que garantiza que el concilio tenga lugar, y en todo caso, una vez que el concilio alcanza sus determinaciones, garantiza que esas determinaciones puedan ser llevadas a la práctica. Obviamente que esta es una interpretación del rol de Constantino en el marco de los concilios. Es la interpretación que da lugar, digamos, a la identificación de Constantino como un antecedente de la República Cristiana. Hay quienes interpretan que en realidad Constantino era un emperador que tenía la determinación de ser también obispo, digamos, de ser primero también en cuestiones dogmáticas de fe, e identifican que en Constantino está el primer antecedente de lo que mucho más tarde se va a identificar con el nombre de césaropapismo, es decir, un César que quiere dárselas de papa, digamos, ¿no? Acá hay una discusión, digamos, en la historiografía y en la teoría política posterior que tienen que ver con esta figura de Constantino. ¿En qué medida Constantino fue el primero en articular la República Cristiana, es decir, una lógica de frenos y contrapesos entre el poder imperial y la autoridad de los concilios sacerdotales, ¿sí?
o en qué medida Constantino fue el primer emperador que se creyó que era un papa, que era un obispo, ¿no? El primer emperador que asumió, digamos, una autoridad que tenía que ver con, no solo con garantizar la paz en la tierra, sino también con administrar los bienes de salvación y resolver cuestiones doctrinarias de fondo. Bueno, esta discusión llega, como les decía, hasta Teología Política 2 de Carl Schmitt, ¿sí? Si mal no recuerdo, década del 60, que es la discusión entre Eric Petersen y Carl Schmitt en torno a la figura de Constantino y a la obra de Eusebio de Cesarea, digamos, ¿no? Pero en todo caso, la figura de Constantino es un episodio ineludible en esta historia de la forma política del cristianismo, ya sea porque identifiquemos en la práctica imperial de Constantino la primera articulación de la República Cristiana, en términos de esa articulación entre autoridad sacerdotal y poder imperial, ya sea porque identifiquemos en Constantino el primer emperador cristiano, pero también el primer emperador que creyó que era un papa, que podía calzarse, digamos, las vestes de pontífice. Bueno, esas dos alternativas están en la reconstrucción que se hará de allí en adelante de la figura de Constantino. Así que respecto de este primer episodio, yo dejaría acá, pero ya me interesa ver, antes de que encontremos las formulaciones primeras de la forma política de la República Cristiana, cómo los desafíos que había tenido el imperio de Constantino ya habían llevado a explorar el modo de articular la tradición romana, latina, republicana, con la tradición bíblica, jerosolemitana, cristiana, ¿no? Y hay algo de esa articulación que ya está presente en este primer momento. Después iremos viendo cómo va coagulando, no solo en este texto, que es un texto, digamos, una reconstrucción histórica de la historia de la vida de Constantino. Eusebio de Cesarea también escribió una historia de la iglesia, una historia eclesiástica que es un texto muy, muy célebre y muy recuperado. Pero después iremos viendo a lo largo de epístolas papales, de bulas, de tratados filosóficos, cómo estas primeras intuiciones que son articuladas en tiempo de Constantino van consolidándose y van dando forma a la política de la cristiandad latina.